Hola, estimados jóvenes, divino tesoro. Para mí es un gusto poder dirigirme a través de este medio y poder compartir algo acerca de la palabra de Dios. Yo les recuerdo con mucho cariño, estuve allí, formé parte de esa sociedad y algunos de ustedes los conocí desde pequeños, así que realmente es un gusto ahora poder dirigirme a ustedes de esta forma y reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. El tema que se planificó para este día es el de el descuido espiritual eterno por las cosas materiales temporales. Voy a repetir una vez más. El descuido espiritual eterno por las cosas materiales temporales. Ahora, lo que me gusta de este título es que toma en cuenta que nosotros somos seres espirituales. ¿Cómo así que seres espirituales? Yo sé que algunos cuando preguntan, ¿tiene algún motivo de oración? Respondemos por nuestra vida espiritual. Pero ¿a qué nos referimos con esto de lo espiritual? ¿Por qué decimos que tenemos una vida espiritual? Pues nosotros somos espirituales porque Dios ha derramado su espíritu en nosotros. Esto lo había prometido desde el Antiguo Testamento y se cumplió después de la ascensión de Jesús, y entonces sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo Jesús, se derramó el Espíritu Santo. Y entonces a nosotros como creyentes se nos dice que vivimos por el Espíritu y también andamos, vivimos, caminamos día a día por el Espíritu. Y por eso decimos que tenemos una vida espiritual, porque es un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Y esta vida es eterna, porque no tiene fin. Aún cuando creemos que podemos morir, sabemos que Jesús un día nos resucitará y continuaremos esta vida que ya ha iniciado. Así que me gusta mucho acerca de pensar cómo cuidar o no descuidar esta vida espiritual eterna. Ahora, se ha mencionado algo de las cosas materiales temporales. ¿Será que es posible descuidar la vida espiritual por enfocarnos en cosas materiales? Y la respuesta es sí. De hecho, Jesús dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que al menos aquí se hace una comparación o un contraste entre estar enfocado en Dios o en las riquezas. Pero quizás valga la pena que nos hagamos una pregunta más, o quizás dos. ¿Será que nosotros como seres espirituales que somos, debemos o podemos siquiera enfocarnos solo en cosas espirituales sin involucrar las materiales? Y esto suena un poco extraño, porque la realidad es que aunque sí somos espirituales en el sentido de que el Espíritu de Dios vive en nosotros y dirige esta nueva vida que ha iniciado, también somos materiales y necesitamos de cosas materiales como el alimento para el sustento de esta vida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y aquí es una pregunta más a la que le debemos de prestar atención. Y es, entonces, ¿cómo nos deberíamos de relacionar con las cosas materiales? ¿Cuál debería ser nuestra forma de comprenderlas y de trabajar por ellas? O quizás debamos pensar si acaso estas cosas materiales se pueden poner al servicio de las cosas espirituales que son eternas. Y yo creo que por allí va el asunto. Y así que vamos a tratar hoy a través de un pasaje de responder cómo se pueden poner las cosas materiales al servicio de las espirituales y así no descuidar esa vida espiritual que es eterna. Entonces, antes de iniciar a ver este tema, quiero que me acompañen en una oración. Padre, muchas gracias porque tú nos escuchas y porque todos podemos dirigirnos a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque en tu Hijo nos has dado nueva vida con tu Espíritu. Ayúdanos por favor hoy a comprender un poco más acerca de cómo podemos enfocarnos en ti y no descuidar, Señor, esta vida que tú has iniciado y para la cual nos has creado. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Abre nuestro entendimiento y muéstranos en qué cosas nos hemos equivocado. Por favor, danos
de tu espíritu para comprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahora quiero que me acompañen a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y vamos a estar viendo los primeros 13 versículos donde se habla de una parábola, la parábola del mayordomo infiel. Y esta parábola es bien compleja. Ya van a ver que de pronto Jesús dice unas cosas que lo deja a uno como, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Y yo voy a tratar, y con la ayuda de Dios espero que podamos extraer tesoros de este pasaje y que esto confronte nuestro ser y nos muestre cómo debemos crecer en nuestra vida espiritual. Así que, si ya la tienen, les voy a leer primero los primeros casi 8 versículos donde se cuenta la parábola, es decir, una historia hipotética que Jesús menciona para enseñarnos algo. Así que esta historia solo nos sirve para llamar nuestra atención y ver qué nos quiere enseñar Jesús a través de esta historia. Y esta es bien particular porque habla de alguien que no se porta tan bien que digamos. Ahora Jesús hizo mucho eso. Veamos en qué consiste esta. Dijo también a sus discípulos, Jesús: había un hombre rico que tenía un mayordomo, es decir, un administrador, alguien que cuidaba y administraba todas sus riquezas. Y el mayordomo, fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, que se estaba gastando todo para él. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Vamos a ver a qué se refiere. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: tú, ¿cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo al mayordomo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y allí termina la historia. Ok, ¿de qué se trata esto? Encontramos que un hombre muy rico tiene un mayordomo, es decir, él no se preocupa de cuidar sus riquezas, tiene a alguien encargado que cuida y administra lo que es de él. Pero de pronto se da cuenta que su administrador le salió chueco porque se está gastando todo y está viviendo la vida grande con lo que es de él. Y entonces dice: suficiente, me vas a dar un informe porque ya no vas a gozar más de mis riquezas, ya no vas a ser más mi mayordomo. Y entonces el administrador dice: ¿qué voy a hacer? Porque él ya no considera una opción en esta parábola, él no ve como una opción empezar de nuevo y ganar sus riquezas, él ya lo ve eso por perdido. Él simplemente dice: ¿qué voy a hacer? Y se le ocurre una idea y dice: todavía ahora que tengo acceso a las riquezas de mi amo o de mi señor o del dueño de todo, voy a buscar amigos. Y entonces él viene y empieza a dar favores con los que él espera que después estas personas lo reciban en su casa. Y viene y les reduce las deudas que tenía. Y él espera que luego, cuando él quede en el aire sin nada, sin riquezas que administrar ni de las cuales gozar, llegue y les pueda decir: puedo estar aquí con ustedes, y diga: bienvenido, usted nos quitó un gran peso de encima, así que es nuestro amigo, aquí puede vivir. Y se nos dice que el amo, cuando se da cuenta de que todavía su administrador le sacó una última jugada, dice: ¿qué pilas este? No es de que esté contento, pero simplemente dice: ala, todavía hizo las suyas. Tengo que admitir que fue muy astuto. Ok,
La historia de por sí es algo extraña, pero más extraño aún es que lo que vemos que Jesús quiere enseñarnos. Al final del verso 8 dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces, o son más inteligentes, o más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y aquí se contrasta a los hijos de este mundo y a los hijos de luz como a las personas que no tienen temor de Dios, como a los hijos de este mundo, y a los que sí, como los hijos de la luz. Y esto es cierto, nosotros sabemos que no se necesita ser cristiano para tratar de tener buenas relaciones con los que tienen dinero. Es común que alguien venga y le dé un regalo especial a alguien que después le puede dar un mejor regalo, o que trate de que le deba favores. Tratamos de hacer favores a esas personas que nos pueden devolver favores, y en ese sentido no se necesita tener temor de Dios para ser sagaces unos con otros. Pero a veces dice que nosotros como hijos de luz, como los que sí tenemos temor de Dios, no somos tan inteligentes en cómo tratar a otros. Ok, eso es como la introducción de la enseñanza, pero vamos a ver qué es lo que Jesús dice. Y aquí está en el verso 9, Lucas capítulo 16, versículo 9, dice, escuchen, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Jesús? Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y esto con razón ha venido a descolocar a muchos. Y dicen, no, esto tiene que estar mal, esto no lo pudo haber dicho Jesús. O sea, ¿qué es lo que Jesús está tratando de enseñarnos? ¿Será que debemos de ir y robar dinero, así como este viene y le roba a su amo, y repartirlo y ganar amigos a través de eso? No pareciera que esto suene muy bíblico. Y yo creo que eso no es lo que Jesús quiere enseñarnos. Me parece que la clave para comprender a qué se refiere Jesús es primero comprender qué son las riquezas injustas. Y para comprenderlo podemos leer el versículo 11 y 12. Leamos primero el 11. Pues si en las riquezas injustas, nuevamente, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ok, hasta aquí no tenemos idea de a qué se refiere con las riquezas injustas. Pero en el versículo 12 se vuelve a decir lo mismo de otra forma. Esto es algo muy común en la forma en la que se escribía antes y se le llama paralelismos. Uno dice algo y lo vuelve a decir, pero con otras palabras. Así que prestemos atención a qué se dice en lugar de riquezas injustas. Ahora leeré el versículo 11 y 12 y presten atención qué son las riquezas injustas. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces ahora yo entiendo que cuando se habla de riquezas injustas, se está hablando de lo ajeno. Ok. Quizás algunos de ustedes digan, no, sigo sin comprender. Y yo sé que puede ser un poco confuso y para esto necesitamos tener algo de trasfondo bíblico. Hay un tema que teológicamente a veces se le llama como el de la mayordomía, porque antes se hablaba en términos de mayordomos, hoy ya se dice administradores, por ejemplo, pero uno ve que en Génesis, desde el capítulo 1, cuando Dios bendice a los primeros dos seres humanos, les dice que gobiernen la creación. Y lo que aquí se entiende es que Dios es el dueño de la creación, Él la crea y es dueño de todo, pero decide confiárselo a los seres humanos y les dice, administrenlo. Y entonces nosotros llegamos a comprender que nosotros como seres humanos somos mayordomos de Dios. Y entonces todo lo que existe es de Él, no es nuestro. Por lo que cuando aquí habla de riquezas injustas o de lo ajeno, parece estar evocando a este tema de la mayordomía. Y es que nosotros como seres humanos somos mayordomos. Se nos ha confiado muchas cosas. Y estas son nuestras riquezas injustas, por así decirlo, porque no nos las merecemos, no las ganamos, realmente son de Dios y Él nos las confió, nos las prestó.
Así que si usted tiene una casita, si tiene un terrenito, si tiene una moto, si tiene un celular, si tiene un poco de comida, lo que usted tenga, un salario, eso es de Dios. Eso dice este tema bíblico de la mayordomía a lo largo de las escrituras, que todo le pertenece a Dios y usted solamente es un administrador de esas cosas. Y aunque sociológicamente hoy día, en el sistema sociológico en el que vivimos, se nos dice que si con uno a través de un papel, de una factura, uno puede demostrar que algo es mío. Sin embargo, nosotros podemos ver que bíblicamente nada es mío ni suyo, es de Dios y solo se nos ha prestado, sea que lo obtengamos por trabajo, por regalo, por nacimiento, es de Dios y lo tenemos prestado, tenemos que administrarlo. Y de esa forma nosotros tenemos riquezas, pero riquezas que no son nuestras, que son de Dios y por tanto son ajenas o no propias de alguien más. Y entonces podemos regresar un poco a la parábola y ver, para comprender a qué se refiere Jesús con esto y tratar de encontrar algunas conexiones. En las parábolas no todos los detalles tienen un significado especial, pero sí hay algunos detalles que nos ayudan a comprender mejor la enseñanza que Jesús quiere resaltar. Cuando dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo, nos recuerda la realidad de que Dios es ese único hombre rico que es dueño de todo lo que existe y nosotros somos sus mayordomos. No hay uno, sino que habemos muchos mayordomos. Cada ser humano es un mayordomo de Dios. Y aunque aquí en esta parábola se habla de que este mayordomo está siendo un mal mayordomo, hay un punto al que debemos de prestarle atención en este momento. Después vamos a regresar a otros detalles. Pero le pide el dueño al mayordomo que le entregue cuentas porque ya no va a ser más mayordomo. Es decir, este mayordomo tiene que enfrentar la realidad de que ya no va a poder gozar de las riquezas que no eran suyas. Y él tiene que pensar, ok, ¿qué voy a hacer? El mayordomo se da cuenta que él ha estado gozando de estas riquezas que no eran suyas, pero que todo lo que ha gozado no le va a ayudar cuando deje de ser mayordomo. Y entonces empieza a pensar, ¿qué hago para que cuando ya no esté siendo mayordomo todavía tenga un sustento? Y entonces a él se le ocurre esto de buscar amigos a través de hacerle favores, pero creo que aquí también todos tenemos que enfrentar una realidad. Debemos pensar al menos en dos cosas, pero quiero que nos enfoquemos en la segunda. Y es que nosotros un día también vamos a dejar de ser mayordomos. O dicho de otra forma, vamos a dejar de administrar las riquezas. Nosotros podemos pensar en esto como, por ejemplo, con la muerte. Tenemos dichos como desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Y nosotros sabemos que por más que gocemos de muchas riquezas, al morir no nos acompañan. Y eso nos recuerda que son prestadas. Regresemos al verso 9 para aclarar un poco más este punto. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, es decir, se evoca, así como en la parábola, el hecho de que en algún momento, como mayordomos, dejamos de tener esas riquezas que no son nuestras. Y por eso se le llama riquezas injustas. Y entonces, nosotros tenemos que, como mayordomos, tener presente la realidad de que un día vamos a dejar de tener estas riquezas. Y entonces Jesús, evocando a esta parábola de este hombre que sagazmente viene y hace amigos, dice, ganen amigos por medio de esto que se les ha sido confiado ahora, para que cuando ya no lo tengan, es decir, cuando mueran, cuando termine esta época, esta era antes de que empiece la nueva vida plenamente con Dios, para que cuando ya no esté esto de lo que ustedes han sido administrados, os reciban en las moradas eternas. Ahora, así como el mayordomo esperaba que cuando él fuera despedido iba a tener amigos con quienes poder seguir viviendo, aquí Jesús usa esto como una comparación para mostrarnos que nosotros también podemos invertir en amigos con los que vamos a vivir por la eternidad.
Dice, ganen amigos para que ellos los reciban a ustedes en las moradas eternas. Y está haciendo eco de la parábola que acaba de contar. Ahora, aquí Jesús no nos está diciendo que nosotros nos debemos de ganar el cielo a través de ayudar a los demás. Esto no tendría sentido bíblicamente porque en otros lados se nos dice cosas diferentes, pero sí nos dice algo más importante. Y se nos dice que Jesús como Señor, como dueño de la creación, nos está diciendo cómo se deben administrar sus riquezas. Y Él nos dice, ganen amigos por medio de ellas, para que ellos los reciban en las moradas eternas. Y yo pienso que hay al menos dos formas de ganar amigos con los que compartiremos por la eternidad. Una forma es cuidar de nuestros hermanos, porque si nosotros somos conscientes que lo que tenemos materialmente no es nuestro, sino que simplemente somos administradores, entonces sabremos que así como un mayordomo podía comer su ración, podía tener todo lo que necesitara, pero no podía venir y malgastar todo en él, sino que era de su Señor, de la misma forma nosotros también deberíamos de poder, luego de tener cubierto lo básico, poder dar, e incluso a veces hasta sacrificando un poco de lo que tenemos para dar a los demás y dar a nuestros hermanos, porque con ellos vamos a vivir por la eternidad. Y aquí se nos recuerda un punto muy importante, y es el hecho de que nosotros no somos seres individuales, no vivimos solo para nosotros. Nosotros como iglesia somos una comunidad y debemos cuidarnos unos de otros. Así que una forma de ganar amigos por medio de lo que tenemos que cuidar temporalmente de las cosas materiales es cuidando de nuestros hermanos, sabiendo que con ellos vamos a gozar por la eternidad y deberíamos de forjar buenas amistades con los que vamos a vivir por siempre. Pero hay una segunda forma en la que podemos ganar amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, por medio de aquello material que se nos ha confiado como administradores. Y es a través de usar todos estos recursos para proclamar el Evangelio, para anunciar a otros esta nueva realidad de vida en Cristo Jesús, para anunciar a otros que sigan a este Señor, le sirvan, rindan sus vidas a Él y sean transformados por la salvación que Él ofrece. Y entonces nosotros podemos invertir todos los recursos que no son nuestros, y por eso se le llama riquezas injustas, todos esos recursos que se nos han confiado para ganar amigos con los que estaremos por la eternidad y que ellos nos reciban en la eternidad. De hecho, nos damos cuenta de que Jesús no está hablando acerca de que nosotros debamos de ganarnos el cielo, como se suele decir, a través de estas obras caritativas, sino más bien está hablando de que Él como Señor nos está diciendo cómo debemos administrar lo que es suyo. Esto se ejemplifica en los siguientes versículos, porque dice, versículo 10, 11 y 12 de Lucas capítulo 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y entonces nos damos cuenta que nosotros, dependiendo cómo seamos de mayordomos, influye o es una prueba de mayordomía, por así decirlo. Ahora nosotros tenemos cosas materiales que el Señor nos ha otorgado como mayordomos, como administradores. Y dependiendo de cómo las cuidemos, se verá si se nos dará más o no. Y aquí no estamos hablando de para que usted tenga más, sino más bien estamos hablando de que en esta época, nosotros debemos de ser fieles administradores, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Mientras que se habla de una época futura, y aunque esto es algo misterioso, parece que esta nueva vida que viviremos después de la resurrección con nuestro Dios, de la que habla Apocalipsis cuando dice que el cielo y la tierra se unen,
y vivimos con Dios por la eternidad. Parece de alguna forma que en esta época se nos dará algo que será nuestro. Es un misterio. Pero sí se nos dice aquí que si nosotros demostramos ser injustos, ¿por qué se nos debería de confiar más? Si somos malos administradores, ¿por qué se nos debería de dar más? Y ser buenos o malos administradores depende de que también administremos de acuerdo a lo que el dueño quiere que hagamos con las riquezas. Y aquí vemos que el dueño lo que quiere es que las usemos para el cuidado de los otros. Debemos tener cuidado de no terminar como inicia la parábola. Había un hombre rico y tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Se imaginan ustedes encontrarse con él y que él les diga: todo lo gastaste en ti, todo lo que yo te di que administraras, lo derrochaste para ti, derrochaste mis bienes que yo te di para el cuidado de los otros, porque tú eres mi administrador? Veamos cómo termina este pasaje. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahora aquí se pone la cosa clara. Solo podemos escoger dos cosas: o servir a Dios o servir a las riquezas. Servir a Dios significa reconocerlo como el dueño y creador de todo, y por tanto reconocerme a mí misma, a mí mismo, como un administrador. Reconocer a Dios como Señor implica saber que todo lo que tengo material está a su servicio y lo debo administrar como Él quiere, en servicio de otros, para cuidar a otros. O puedo escoger servir a las riquezas. Y si sirvo a las riquezas, entonces uno se da cuenta que no es algo como poner un altarcito con monedas y ir y adorarlas. No se trata de eso. Se trata más bien de no reconocer a Dios como Señor, y casi que prácticamente significa reconocerme a mí como Señor y por tanto creer que esto es mío y usarlo para mí, disfrutarlo yo sin tener en cuenta a Dios. Así que nosotros tenemos que escoger a quién vamos a servir, si a Dios o a las riquezas. Escoger por Dios no significa apartarnos de todo lo material y vivir sentados en el suelo, pero sí significa reconocer que todo lo que hemos recibido es de Él y debe usarse en beneficio de otros como administradores de lo que a Él le pertenece. Significa, por supuesto, de que como cualquier mayordomo tendría derecho a consumir su alimento diario, que también podemos consumir lo necesario, pero nos recuerda que no es nuestro, que no podemos malgastar en nosotros lo que es del Señor. Y entonces esto viene y revoluciona nuestra forma de ver las cosas materiales y nos pone en perspectiva. Nosotros podemos descuidar nuestra vida espiritual, descuidar a nuestro Señor y la nueva vida que nos ha dado y servir a las cosas materiales, vivir para ellas y por tanto vivir para mí. O podemos elegir servir al Señor y entonces todo lo material es secundario, es algo prestado que yo debo usar para su servicio, no para mí, para mis deleites, sino de acuerdo a lo que Él quiere que haga. Y al menos en este pasaje se nos dice que debemos ganar amigos por medio de esto, pero amigos no para vivir bien en esta tierra. No se trata de dar buenos regalos para tener buenas amistades, se trata de ganar amigos para que ellos nos reciban en las moradas eternas. Y como decía hace un momento, esto se puede hacer al menos de dos formas: cuidando de nuestros hermanos y también proclamando el Evangelio, usando todos nuestros recursos para ganar amigos, para cuidar de ellos y para esperar encontrarnos con ellos y vivir por la eternidad con nuestro Señor y con ellos. Así que, aunque seguramente a lo largo de las Escrituras ustedes pueden encontrar otras formas de cuidar su vida espiritual, una de ellas, una forma de no descuidar lo espiritual eterno por las cosas materiales temporales, es
reconociendo a Dios como el Señor de todo, reconociéndonos administradores y reconociendo que todo lo material, que es temporal, pero que es temporal porque solo nos ha sido prestado y tenemos que dar cuentas, que si nosotros reconocemos esto, estamos no descuidando nuestra vida espiritual, cuidando de otros, usando los recursos de Él para lo que Él quiere, cuidamos esa nueva vida que hemos obtenido. Estamos viviendo conforme a los propósitos que Él planificó para esta vida que nos ha querido otorgar con su Espíritu. Así que yo los motivo a que ustedes evalúen qué le ha sido encomendado, de qué es administrador usted, qué cosas puede la gente considerar que son suyas, y piense cómo puede usarlas sirviendo al Señor Dios. Cómo puede ponerlas para ganar amigos que estarán con usted en las moradas eternas. Reflexione sobre esto, tómese su tiempo, haga un inventario de todo lo que usted tiene como administrador y piense cómo puede poner esto al servicio de su Señor y administrarlo correctamente. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos exhorta, porque nos recuerda que nosotros vivimos para ti, que tú eres nuestro Señor y que no importa lo que esta cultura diga, nosotros te reconocemos a ti como Señor y vivimos para ti. Por favor, ahora yo te ruego, Señor, que nos ayudes a evaluarnos y ver que todo lo que tenemos es tuyo y que nos des sabiduría para administrarlo con fidelidad, para que no seamos acusados de derrocharlo en nuestros deleites, sino que podamos ser fieles. Que tú cuando nos veas nos puedas decir, buen siervo fiel. Ayúdanos a cuidar esta vida que nos has otorgado, cuidando tenerte siempre a ti como Señor, Rey y único dueño de todo. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Dios los bendiga.